Cada primavera gastas dinero en plantas que en octubre ya no existen, y el vivero lo sabe perfectamente. No es mala suerte, ni suelo difícil, ni clima complicado. Es un sistema diseñado para que vuelvas a comprar, y lleva décadas funcionando porque nadie te ha explicado la alternativa. Hoy eso termina. Vamos a ver 9 plantas perennes que se plantan una sola vez y vuelven cada año más frondosas, más llamativas y más fuertes que la temporada anterior, sin que tú tengas que hacer casi nada. Plantas que los grandes centros de jardinería guardan al fondo del almacén precisamente porque si las conoces, dejas de ser su cliente fijo. Y antes de empezar, quiero pedirte algo. Suscríbete y dale a me gusta, porque este tipo de información que la industria prefiere que no llegue a tus manos necesita difundirse, y tú puedes ayudar a que llegue a más jardineros como tú. Ahora sí, empecemos por la número 1. Y presta atención porque esta planta resuelve el problema que más frustra a los jardineros de todo el mundo. Tienes un rincón oscuro en tu jardín, quizás bajo un árbol grande, quizás junto a una pared que nunca ve el sol directamente. Has probado plantas ahí y han muerto una tras otra. Has echado mantillo y has mirado hacia otro lado. Ese rincón lleva meses o años siendo el punto más triste de tu jardín, y cada vez que lo ves te recuerda que algo no funciona. La brunera Jack of Diamonds fue creada exactamente para ese espacio. Sus hojas en forma de corazón están cubiertas de un mosaico plateado que atrapa la poca luz que llega y la distribuye de forma tan uniforme que el rincón entero cambia de aspecto. No sobrevive a la sombra, la habita. En primavera aparecen flores azul celeste pequeñas y delicadas sobre ese follaje plateado, y la combinación parece sacada de un jardín de diseño de alto nivel. Aguanta desde la zona 3 hasta la zona 8, lo que significa que funciona en climas muy fríos y en climas templados sin problema. Una vez que se asienta en el suelo, maneja las semanas secas mejor que casi cualquier otra planta de sombra que exista. No necesitas sistema de riego. No necesitas recordatorio semanal para regarla. No necesitas preocuparte si la olvidas 2 semanas. Crece sola en un montículo ordenado y compacto sin que tengas que podarla ni dividirla cada temporada. Y ese rincón que dabas por perdido se convierte en el punto que más comentarios recibe cuando alguien visita tu jardín. Ahora bien, lo que viene a continuación resuelve un problema completamente distinto, pero igual de desesperante. El problema entre los arbustos es diferente al del rincón oscuro, pero igual de agotador. Cada vez que miras el suelo entre tus plantas, más grandes ves lo mismo: tierra descubierta y maleza que vuelve sin importar cuántas veces la arranques. No es que no trabajes suficiente. Es que el suelo desnudo es una invitación abierta para cualquier semilla que pase por ahí, y ninguna cantidad de mantillo lo soluciona de forma permanente. El geranio biocobo funciona de una forma distinta a lo que estás imaginando. No es solo una planta bonita que cubre el suelo. Es una planta que crece tan densa y tan pegada al terreno que las malas hierbas simplemente no encuentran espacio para establecerse. Sus raíces se extienden de forma horizontal, entretejiendo el suelo hasta crear una capa viva que bloquea la luz antes de que cualquier semilla intrusa pueda germinar. En primavera, esa alfombra viva se llena de flores blancas con un toque de rosa muy suave. Y cuando llega el otoño, el follaje cambia a tonos rojizos cálidos, que dan al jardín una segunda oleada de color sin que hayas plantado nada nuevo. 2 temporadas de interés visual desde una planta que básicamente trabaja sola. Tolera la semisombra y los periodos secos sin perder densidad. No se vuelve invasiva ni trepa fuera de su zona, y año tras año ocupa exactamente el espacio que le asignaste, sin más y sin menos. Si llevas temporadas luchando contra ese suelo desnudo entre arbustos, esta es la respuesta que nadie en el vivero te ofreció. Pero ahora viene algo que resuelve un problema que muchos jardineros ni siquiera saben que tienen, hasta que llega agosto y el jardín parece haberse rendido por completo. Agosto tiene una forma cruel de llegar. Todo lo que brilló en mayo y junio lleva semanas apagado. Las flores de principios de verano ya terminaron y lo que queda es una masa de verde sin forma que te hace evitar mirar hacia el jardín.
La mayoría de los jardineros asume que esto es normal, que el verano tardío simplemente es así y que no hay nada que hacer. Esa resignación es exactamente lo que los viveros esperan de ti, porque en septiembre vas a volver a comprar algo para rellenar el hueco. El Allium Serendipity existe precisamente para ese momento en que todo lo demás ha tirado la toalla. Mientras el resto del jardín languidece bajo el calor de agosto, esta planta despliega cabezas esféricas perfectas de color lavanda rosado sobre un follaje compacto y ordenado que parece recién diseñado. No da la sensación de que se haya salvado milagrosamente del calor. Da la sensación de que el calor es exactamente el ambiente en el que le gusta vivir. Aguanta desde la zona 4 hasta la zona 9, lo que cubre la inmensa mayoría de climas posibles. Los ciervos la ignoran. Las plagas habituales también. Y cuando las cabezas florales se secan, no dejan un desastre. Mantienen su estructura de forma tan elegante que siguen siendo decorativas bien entrado el otoño, como si la planta quisiera alargar el espectáculo un poco más. Plantas esta perenne una vez, y el problema del jardín de agosto desaparece para siempre. Ahora bien, la siguiente planta de esta lista ganó el premio más importante de su categoría, y aún así es casi imposible encontrarla en primera fila de cualquier vivero, y la razón de eso te va a resultar muy familiar. El Penstemon Huskers Red es exactamente esa planta premiada que los viveros esconden. Ganó el galardón más importante de su categoría y aún así es casi imposible encontrarla en la primera fila de cualquier centro de jardinería. La razón es sencilla. Es una planta nativa norteamericana que evolucionó en este continente, en este suelo, bajo este clima. Y eso significa que no necesita cuidados especiales para prosperar. No necesita que la mimes, no necesita riego constante, no necesita suelo rico ni fertilizante cada temporada. Y una planta que no necesita nada es una planta que no te hace volver al vivero. Su follaje es de un borgoña oscuro tan intenso que contrasta de forma llamativa con las espigas florales blanco-rosadas que aparecen en verano. La combinación es tan impactante que quien visita tu jardín asume automáticamente que hay un diseñador detrás. Atrae colibríes de forma natural, sin comederos, sin azúcar disuelto en agua, sin mantenimiento de ningún tipo. Simplemente aparecen porque la forma de sus flores está hecha exactamente para ellos. Tolera el calor más seco, el suelo más pobre y los periodos de sequía que matarían a la mayoría de las plantas de temporada. Y cada año vuelve más densa y más robusta, ocupando más espacio sin salirse de sus límites. Zonas 3 a 8. Si existe una planta que demuestra con claridad que el problema nunca fue tu jardín, sino lo que plantaste en él, es esta. Pero la siguiente de la lista hace algo que ninguna de las anteriores puede hacer, y tiene que ver con el espacio que más jardineros dan completamente por perdido. Hay zonas en el jardín que van más allá del rincón oscuro. Zonas donde la sombra no es parcial sino total, donde los árboles grandes bloquean la luz durante la mayor parte del día y el suelo debajo está seco y lleno de raíces. En esos espacios has probado de todo y has visto morir de todo. Al final pusiste mantillo, apartaste la mirada y dejaste de pensar en ese lugar como parte del jardín. La Aralia Sun King convierte exactamente ese espacio en el punto focal de todo el jardín, y lo hace de una manera que cuesta creer hasta que la ves en persona. Sus hojas son enormes, de un amarillo dorado luminoso tan intenso que literalmente iluminan la zona oscura desde dentro. No es un efecto sutil, es un cambio visible desde el otro extremo del jardín. El espacio que antes parecía un hueco sin solución se convierte en el elemento que primero llama la atención de cualquiera que entre. Crece entre 90 centímetros y metro y medio de altura, llenando esas zonas problemáticas con una presencia que parece tropical y exuberante sin necesitar un clima cálido para conseguirlo. Y aquí viene el dato que más sorprende a los jardineros cuando lo escuchan por primera vez. Esta planta aguanta hasta la zona 3. Los inviernos más duros del norte no la detienen. Se adapta a distintos tipos de suelo sin necesitar enmiendas ni abonados regulares.
Prospera en sombra parcial y en sombra total sin perder ese color dorado que lo cambia todo. La plantas una vez en ese lugar que dabas por imposible y el jardín no vuelve a tener ese hueco vacío que te molestaba cada vez que lo mirabas. Lo que viene a continuación resuelve un problema completamente distinto, y es uno que afecta a muchísimos jardineros que ni siquiera saben que están siendo engañados cada vez que compran lo que creen que es la planta perfecta. El engaño de la lavanda es uno de los más extendidos en la jardinería doméstica. La ves en catálogos, en vídeos, en jardines de revistas, y decides que la quieres en el tuyo. La compras, la plantas con ilusión, y durante las primeras semanas parece que va bien. Luego llega el invierno húmedo, o el verano con más lluvia de lo normal, o simplemente el suelo arcilloso que retiene demasiada agua, y la lavanda empieza a deteriorarse de una forma que no entiendes. La cortas, la proteges, cambias el sustrato, y aún así al año siguiente hay que reemplazarla. No es que hagas algo mal, es que la lavanda necesita condiciones muy específicas que la mayoría de jardines no tienen de forma natural, y nadie te lo dijo antes de que gastaras el dinero. La Nepeta Cat's Pajamas hace exactamente lo que buscabas en la lavanda, pero sin ninguno de esos caprichos. El efecto visual es el mismo: espigas azul lavanda sobre follaje aromático de color gris verdoso, esa textura suave y difusa que llena el borde de un parterre con una elegancia que parece sin esfuerzo. Florece desde finales de primavera y sigue produciendo oleadas de color hasta bien entrado el otoño. Tolera la humedad, los inviernos fríos y los suelos normales que destruirían cualquier lavanda en una sola temporada. Su follaje aromático actúa como repelente natural de plagas sin que tengas que aplicar nada. Las abejas y las mariposas cubren sus espigas florales desde que abre la primera flor hasta que cae la última. Zonas 3 a 8. Y algo que pocas plantas pueden decir: su variedad compacta mantiene una forma ordenada durante toda la temporada sin que necesites cortarla a mitad de verano para que no se desmorone. La plantas una vez, y cada primavera vuelve con la misma densidad, el mismo porte y el mismo color sin que hayas movido un dedo. Pero la planta que viene a continuación resuelve el problema más concreto y más silencioso de todos, ese vacío que aparece en el jardín justo cuando el verano empieza a agotarse. Finales de julio y todo agosto tienen una particularidad que muchos jardineros no identifican hasta que ya es tarde. Las plantas que tanto brillaron en junio están terminadas. Lo que queda en el jardín es verde, pero está quieto, sin movimiento, sin vida aparente. Ese es el momento en que dejas de salir a disfrutar del espacio que tanto trabajo te costó crear, porque ya no hay nada que merezca la pena mirar. La Agastache Blue Fortune nace exactamente para ese momento. Cuando el resto del jardín ha consumido toda su energía, esta planta despliega largas espigas de color púrpura intenso que se balancean con cualquier brisa y convocan una actividad de polinizadores tan densa que el jardín parece haber despertado de golpe. Abejorros, mariposas, insectos de todo tipo cubren esas espigas de forma constante durante semanas. No es el jardín estático de agosto que conoces, es un jardín en movimiento, con sonido, con vida visible desde la ventana de casa. Zonas 5 a 9. Cuanto menos la atiendes, mejor rinde. No necesita riegos frecuentes una vez asentada. No necesita fertilizante. No necesita que la dividas ni la cortes para mantener su forma. Y tiene una característica que los jardineros descubren con sorpresa en la segunda temporada: se autosiembra de forma suave y natural, ampliando la parcela año tras año sin convertirse nunca en un problema. La plantas una vez y en 3 años tienes el doble de plantas sin haber gastado nada. Ahora bien, lo que viene a continuación son dos plantas que funcionan mejor juntas que por separado, y su combinación crea algo que muy pocos jardines consiguen mantener desde mediados de verano hasta las primeras heladas. La combinación de la que hablamos al final de la parte anterior tiene nombre y tiene lógica. La Echinacea magnus y la Rudbeckia goldsturm son dos plantas que por separado ya resuelven problemas concretos, pero juntas crean algo que muy pocos jardines consiguen:
color real y abundante desde mediados de verano hasta que llegan las primeras heladas fuertes, sin que tengas que hacer nada para mantenerlo. La Echinacea magnus produce flores de un rosa rojizo intenso, con ese centro cónico y oscuro que es tan reconocible. Es nativa de Norteamérica, lo que significa que evolucionó exactamente para sobrevivir en condiciones reales: calor, sequía, suelo imperfecto, inviernos duros. Zonas 3 a 9. Cuando deja sus cabezas secas en pie al llegar el frío, los jilgueros las visitan durante semanas para alimentarse de las semillas, y al año siguiente encuentras nuevas plantas brotando alrededor de la original sin que hayas hecho nada. Una planta que se multiplica sola y que encima alimenta aves durante el invierno es una planta que trabaja para ti en todas las estaciones. La Rudbeckia goldsturm añade el contrapunto visual perfecto, un dorado puro e intenso que brilla incluso en los días de luz baja de finales de verano. Tolera suelos arcillosos, tolera la semisombra, tolera periodos secos prolongados. Se expande de forma natural año tras año, ocupando cada vez más superficie sin salirse de control. Zonas 3 a 9. Plantadas juntas, estas dos perennes forman un bloque de color que empieza en julio, se intensifica en agosto cuando todo lo demás ha terminado, y sigue siendo llamativo hasta que el frío lo detiene. Es exactamente la solución para ese muro que agosto levanta en la mayoría de jardines, ese momento en que parece que la temporada se ha acabado cuando en realidad solo le falta la planta correcta para seguir adelante. Y eso es lo que estas 9 perennes tienen en común, que están diseñadas para cubrir los huecos que la industria del jardín nunca te ayudó a cubrir, porque cubrirlos significa que no vuelves a necesitarla. Vamos a hacer un repaso de las 9 plantas que hemos visto, porque merece la pena tenerlas claras antes de decidir cuál vas a añadir primero. La Brunera Jack of Diamonds, para los rincones de sombra profunda donde nada sobrevive, con hojas plateadas que iluminan el espacio y flores azules en primavera, zonas 3 a 8. El geranio biocobo para el suelo entre arbustos, que elimina las malas hierbas de forma pasiva y ofrece flores en primavera y color otoñal sin esfuerzo, zonas 4 a 8. El Allium serendipity para el problema específico de agosto, con cabezas esféricas de color lavanda que florecen cuando todo lo demás se ha rendido, zonas 4 a 9. El Penstemon Huskers Red, con su follaje borgoña oscuro y sus flores blanco-rosadas, nativo, premiado, capaz de atraer colibríes sin ningún tipo de ayuda, zonas 3 a 8. La Aralia Sun King para las zonas de sombra total, bajo árboles grandes, con hojas doradas enormes, que transforman el espacio más olvidado del jardín. Resistente hasta la zona 3. La Nepeta Cat's Pajamas, como alternativa real a la lavanda, con oleadas de color azul lavanda desde primavera hasta otoño y un follaje aromático que repele plagas de forma natural, zonas 3 a 8. La Agastache Blue Fortune para revivir el jardín en pleno verano tardío con espigas púrpuras que atraen polinizadores de forma espectacular y que se multiplican solas con el tiempo, zonas 5 a 9. La Echinacea magnus con sus flores rojas rosadas que alimentan aves en invierno y generan nuevas plantas cada primavera sin que plantes nada, zonas 3 a 9. Y la Rudbeckia goldsturm con su dorado puro que se expande año tras año y mantiene el jardín vivo hasta las heladas, zonas 3 a 9. 9 plantas, una sola decisión de compra por cada una. Y a partir de ahí, el jardín trabaja por ti en lugar de contra ti. La moral de todo esto es clara. Un jardín que te exige dinero cada primavera no es un jardín que amas, es un jardín que te tiene atrapado. Los jardineros que consiguen los patios más llamativos del vecindario no son los que más trabajan, son los que eligieron mejor desde el principio. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas primaveras llevas gastando dinero en las mismas plantas que no vuelven? ¿Y cuántas veces te prometiste que esa sería la última vez? Cuéntalo en los comentarios, porque me interesa saberlo, y estoy seguro de que no eres el único. Y si esta información te ha abierto los ojos, dale a me gusta y suscríbete, porque cada semana publicamos exactamente esto,
lo que la industria del jardín prefiere que no llegue a tus manos.